buenas tardes, bienvenidos a su espacio de la minuta. Gracias a todos por estar siguiéndonos en este espacio fundamental. Este día traemos un programa súper especial. Les vamos a decir el nombre de lo que vamos a tratar este día. Pero antes le vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo sociólogo, analista político, director del programa en la Universidad de Occidente de El Salvador de investigaciones, Walter Faguaga. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido de nuevo a La Minuta. Hola, mi estimado Eric, gusto saludarte nuevamente y estamos aquí como que decimos ya preparados para comenzar a analizar, a dialogar, pues a compartir sobre estos temas tan interesantes. Así que gracias por el espacio a tu persona y esperamos pues poder compartir contigo esta tarde y con toda la audiencia que nos va a sintonizar tanto en presente como en el futuro. Nada, gracias a ti por traernos un análisis, vamos a decir un estudio, ¿no? Que es sobre el impacto del aumento de precios en la economía de las familias en la zona occidental de El Salvador. Algo que es muy importante, obviamente, cuando decimos de economía, han hecho el estudio, traes una presentación, pues vamos a ir dándole paso a paso, Walter, vale, pero mientras tanto voy a darle la bienvenida a todos los que nos van a escuchar a través del podcast en las diferentes plataformas de audio. También nos pueden ver en lo que es las redes sociales. Así que es un placer estar con ustedes. También es algo que nos escuchan acá en España, en Europa, en Italia, en Bélgica, en Estados Unidos, en Argentina y en Colombia, que el podcast pasado ya nos aparece también en Colombia, que nos están escuchando, obviamente en El Salvador. Este es tema más salvadoreño, por decirlo así, pero con pintas a nivel internacional, entendería, ¿verdad, Walter? ¿Cómo viene el tema? Sí, viene también porque tratamos de hacer un análisis a nivel general también de la región centroamericana y creo que también puede ayudar un poquito sobre eso. Así Excelente, que vamos a tener pues alguna eso. perspectiva también de ese tipo. Muy bien, vamos a modificar aquí, creo que en Facebook todavía, ahí estamos, en Facebook pronto vamos a aparecer, estamos haciendo lo posible para que aparezca nuestro en vivo. Vamos a dar un momento mientras hacemos el ajuste técnico y comenzamos. Vamos a ver si ahora sí estamos conectando en Facebook. Vamos a ver la presentación de todo este impacto que lleva en El Salvador el aumento de los precios en la economía de las familias, obviamente el occidente del país. Vamos a ver si estamos apareciendo. Ahora mismo estamos en YouTube completamente en vivo y vamos a esperar un momento que aparezca ya. Estamos también en Twitter, ¿vale? Hay que decirlo. Este programa lo ven a nivel internacional. Así es que es interesante la investigación que hacen a través de la Universidad del Occidente, ¿verdad, Walter? Sí, fíjate que este es un esfuerzo que hay que mencionarlo primero, mi estimado Eric, que está realizando y se está realizando en la Facultad Multidisciplinaria Occidente de la Universidad de Salvador. Nosotros pertenecemos en este caso a lo que es el Centro de Investigación Multidisciplinario, CIMU, que es una entidad recién fundada en la facultad que ha sido producto en este caso, de la visión y perspectiva que tiene el señor decano, el ingeniero Roberto Carlos Sigüenza, quien pues ha tenido a bien fortalecer el trabajo y la investigación en esta facultad y ha encargado en tu servidor la dirección de este esfuerzo investigativo, del cual tenemos varias proyecciones de trabajo. Además está inserta a nosotros la editorial multidisciplinaria, que es una entidad productora de libros, documentos y de la revista multidisciplinaria de investigación REMI, que es una revista científica de divulgación de trabajos científicos. Ahora, esta investigación está sopesada en algo que se le llama programa de investigación y pertenece específicamente al denominado programa de estudios sociológicos, que es un programa que se ha creado para el abordaje de los grandes problemas que necesita el país para ser estudiados desde la óptica de la sociología y, por qué no decirlo, de una perspectiva también multidisciplinaria. Para este caso, el tema o esta investigación obedeció a lo que es el tema de la economía.
Para hacer esta investigación, hay que decirlo, tuvimos nosotros un apoyo fundamental, que es el grupo de estudiantes del Seminario de Investigación de la licenciatura en Sociología, que se llama Seminario sobre Contenido Económica, que lo dirige el licenciado Carlos Arturo Fajardo. Él es el profesor que estaba responsable, digámoslo así, de este seminario, pues y vino bien a nosotros consultarnos si era posible poder trabajar una investigación, y pues nosotros era parte de nuestra línea, estábamos trabajando. Ahora, en ese contexto, el maestro Carlos Arturo Fajardo tenía 5 investigadores, que son 5 estudiantes que hoy ya son investigadores juniors, que es Luis José Godoy, Crisia Isabel Barrera, Rodrigo Natel Jiménez, Cristina del Carmen Ticas Paula y Eric Antonio Alfaro Estrada. Con ellos y el apoyo del estimado amigo Obed Mejía, también investigador del centro, desarrollamos esta investigación que se convierte, por decirlo así, para nosotros nuestro primer estudio sociológico de la economía, porque eso hay que decir, no es un estudio de economía, es un estudio de la visión sociológica de la economía. Interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos interesa el problema. Sí, no va a encontrar aquí una visión econométrica, va a encontrar una visión sociológica de la economía. Y entonces en ese marco el estudio sale y se presenta públicamente. Estamos ya en la fase final de la preparación del documento, porque se va a publicado como libro y va a estar también está siendo revisado en una revista científica para ser publicado como paper. Ahora, el estudio nace precisamente porque nosotros en nuestra agenda de investigación, en los estudios sociológicos, el elemento fundamental de los estudios sociológicos son las grandes preocupaciones de la sociedad salvadoreña ante los temas que tiene, y la economía se convirtió de la noche a la mañana en un problema social. Bueno, siempre ha sido, y en el libro lo explicamos, la economía es un problema estructural de Salvador. Es decir, ¿qué significa estructural? Significa que forma parte del diario vivir de las personas. Pero al ser un problema estructural, cuando vienen ciertas coyunturas y no se ha reparado lo estructural, esos daños y esos impactos suelen ser más difíciles. Entonces, ante la situación que generó por el aumento de los índices de precio, producto de factores internacionales que hemos hablado en este espacio, tú lo has hablado también en estos espacios que conversamos de la guerra de Ucrania, el tema de la pospandemia y los efectos por los efectos del ciclo económico van a generar que existan elementos suficientes para que aumenten los precios. En otras palabras, que se genere un periodo inflacionario. Y el periodo inflacionario, que es un agravante del ciclo capitalista, se convierte en una amenaza principalmente para las clases las cuales no tienen acceso a recursos suficientes, y para países como El Salvador, que no son productores directos, en este caso de insumos agrícolas, se vuelve aún más complicado. Entonces, en ese marco se decide y se toma la determinación de hacer esta investigación, entrevistando personas en todo el occidente del país. Hablamos del departamento de Santa Ana, Sonsonate, Yahuachapán, para conocer sus percepciones y valoraciones sobre esta problemática. Así que así te comento en términos generales el contexto del estudio. Excelente, pues nada, ya nos has detallado completamente cómo va el estudio, de qué va, quiénes participaron, quiénes son los hechores, facilitadores, y quiénes van a compartir y quiénes han participado. Así es que si quieres vamos iniciando ya con la presentación, ¿te parece, Walter? Vamos a verlo. Perfecto, perfecto. De acuerdo, pues vamos. Vamos a ver aquí. Vale, vamos a agregarlo. Vale. Centro de Investigaciones de la FMOCCU es lo que ya comentabas, Walter. Impacto del aumento de precios de la economía de las familias en la zona occidental de El Salvador a diciembre del 2023 de la presentación. Vale, el equipo de investigación que lo habías comentado, ¿no, Walter? Perfecto, sí, ahí está el equipo de investigadores. Y quienes nos ayudaron, pues obviamente en el proceso de la investigación. Okay, vamos a... Ahí está. Lo que ves allí son estudiantes que hoy ya son investigadores junior. O ya ellos inclusive sí, Rodrigo, Carla, Cecilia, Eric, que son los investigadores junior. Vamos, eso es importante porque en El Salvador creo que poca gente, vamos, si bien es cierto, hay mucha gente profesional que se dedica a hacer algún tipo de estudios, pero ya como investigadores junior, ese es como decir una oportunidad nueva que aparece, Walter, en El Salvador con esta perspectiva. Sí, fíjate que nosotros estamos aquí, nosotros le decimos la cantera de investigación, no le decimos el semillero porque el semillero hay bastante semillero. Entonces, para la cantera de investigación, esta cantera es un programa que se ha abierto para estudiantes en servicio social, estudiantes becarios y estudiantes de pasantías.
que quieran aprender investigación, hacer investigación y convertirse en un futuro investigadores o investigadoras. Entonces nosotros hemos abierto aquí el espacio para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas aquí, sus horas. A veces se les pone en actividades a realizar cuestiones que son loables también, por ejemplo, que pintar, hacer que limpieza, ir a Diferentes comunidades que son actividades. buenas. Es decir, no, pero nosotros creemos de que si alguien quiere aprovechar ese espacio para hacer investigación, para aprender a hacer investigación, equivocarse como investigador, como nos toca a todos, pues este es el espacio que le está dando. Entonces, por eso nosotros le hemos creado la categoría juniors al que está iniciando, al que está comenzando su carrera de investigación y tiene la perspectiva que en el futuro inmediato pues llegar a ser un investigador senior, ¿verdad? Ya con experiencia, con un nivel de publicación ¿Hay, hay algún, adecuado y con una formación profesional, pues. eso te iba a preguntar, ¿no? Sobre el nivel. Pero bueno, esto quizás al finalizar, si quieres, ahondamos un poco más en el detalle, porque ese creo que es una oportunidad muy grande Ah, sí, para... sí. Vale. Continuamos. Luego del equipo de investigación están los antecedentes, lo que comentabas tú, ¿no? La economía es un componente elemental de la vida humana y particularmente la relacionada con la microeconomía que representa la subsistencia del día a día de las familias en un país o región. El estudio está realizado considerando el alza de los precios a partir de la crisis económica internacional, el cual, lo que ya mencionabas tú, ¿no? El cual incide directamente en las familias salvadoreñas, de ahí que se busca establecer a partir de las valoraciones de los participantes los aspectos de mayor impacto que han sido afectados. Walter, ya en la introducción pues ya lo mencionabas, ¿verdad? Sí, Vamos a avanzar. así. Ahí tienes una tabla. Coméntanos sobre la tabla. Las- Sí, esta tabla es originaria, es una tabla que precede de del Consejo Económico Centroamericano, que recoge lo que son la tasa de variación inflacionaria por grupo que se tiene de 2022, junio, a 2023 en El Salvador. Aquí te comparas, si vos ves 2022 junio, 2022, 23 junio, para ver, según los rubros que se evocan, dónde están los mayores niveles de inflación. La inflación promedio para el año 2022 en Centroamérica, o perdón, El Salvador, fue de 7.76. Es decir, eso es lo que tuvo El Salvador de inflación. Ahora, en a nivel general. de 2023, en general, la inflación bajó a 3.78. Es decir, se redujo la inflación para 2023 en un año después, ¿verdad? Ahora, pero el principal problema inflacionario lo tuvimos en el segundo rubro, donde dice alimentos y bebidas no alcohólicas. Si puedes ver el promedio para junio de 2022 del aumento en los alimentos y las bebidas es de 14.37. Casi el doble, Mientras en el ¿no? año 2020, sí, sí, está hablando de que la inflación para alimentos fue doble. En otras palabras, el alimento fue lo que más se afectó, lo que más entró en crisis al momento de ver este problema. Y para el año 2023, este bajó a 6.93, pero aún y cuando baja a 6.93, se mantiene por encima del promedio general, que es 3.78. Y es el rubro, si te das cuenta, en todo lo que es la estructura de la variación en el tema de precios, que más afectación tuvo. Le sigue en alguna medida, pues la recreación y cultura, los muebles, artículos de vivienda, la famosa vivienda que tiene una burbuja inflacionaria terrible, y de ahí pues otros rubros que, por ejemplo, el tema de restaurantes, hoteles, pero el tema principal de afectación, según estos datos, al contexto es precisamente el tema alimentación. Ese aspecto habría que decirlo es a nivel no solamente local, lo que comentabas tú, ¿no? Lo que ha afectado la pandemia, las guerras y las vacunas, vamos, que ha sido a nivel internacional, no solamente en El Salvador ni en la parte occidental, sino que a nivel mundial. Hay que decirlo porque si bien es cierto, hay, vamos, que también hay países que han podido sobrellevar la situación, otros que no, que cuesta obviamente, ¿no? Dependiendo del tipo de país, que también hay que valorar esa parte, entiendo yo, Walter. Sí, porque realmente lo que pasa es que la economía es un área de la vida humana que tiene sus propias complejidades. No podemos nosotros decir que las economías se comportan todas iguales,
Por supuesto, depende de su grado de dependencia, depende de su producción interna, depende de los factores de producción, depende de sus ubicaciones. Las economías varían. Pues este es el caso de la economía de El Salvador, el comportamiento inflacionario de El Salvador, por grupo, obviamente, de cuestión. Ahora, los otros países como están, pues más adelante está una lámina para compararnos cómo está Centroamérica. Pero sin duda, El Salvador en su estructura productiva, el sector que se ve más afectado por un sistema, por un problema de abastecimiento en el mundo es la alimentación, por una razón que es obvia, no producimos alimentos. Esa es la primera explicación que tenemos. De ahí, la segunda explicación que tenemos es que la matriz productiva de nosotros no se dedica precisamente a la producción de alimentos. Y tercero, el mercado internacional, que es proveedor de los servicios alimentarios, también se encuentra en crisis y en otros países, a pesar que es un alimento, tampoco también la inflación es alta en otros términos. Es decir, que la parte inflacionaria tiene varios efectos que no solamente puede reducirse a una parte. Ahora, cada economía, por decirlo así, tiene que velar por su propio bienestar y los esfuerzos coetáneos que se pueden hacer responden a enfrentar de mayor manera los retos de este tipo. Pero en materia de integración, por decirte, porque el tema sería integración centroamericana, aunque hay organismos que lo hacen y tratan la manera de integrarse, aun y cuando eso pasa, pues por supuesto las economías, cada quien se maneja conforme lo plantea, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos avanzando con la presentación, las diapositivas. Bueno, antes de cambiar, con respecto a la educación, creo que no hubo alguna variación, 1,55, pero que, vamos, que el problema principal es sobre los alimentos y las bebidas. Vamos a avanzar. Aquí el mapa dice la tasa de inflación total en países de Centroamérica en junio del 2022. Guatemala al 7, dime si no me equivoco, 7,35 o 7, sí, sí, Guatemala 7.55, El Salvador 7.76, Honduras 10.22, Nicaragua 10.37, Costa Rica 10.6 y Panamá 5.2. Si los datos que están ahí son precisos del Consejo Monetario Centroamericano, estás viendo vos que el país que tuvo mayor efecto inflacionario fue Nicaragua. El que le sigue es precisamente Honduras, después va Costa Rica, le sigue después El Salvador, después Guatemala y el país que tuvo menos inflación fue Panamá. Panamá, ahí está el dato. Esto dice según el Consejo Monetario Centroamericano, con base a los datos que proporcionan las encuestas a hogares múltiplos y los centros nacionales pues, de datos de este tipo. Excelente, pues ahí tenemos el dato. Vamos a continuar. Dice el mapa también de inflación a junio de 2022, los alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto sería el año pasado, ¿no? Entendería. Sí, eso es 2022. ¿Y por qué? Porque ahí es donde empieza a disparar todo. Acordate que inclusive hasta el ministro de Hacienda en su momento dijo que era algo mental, que era una percepción, una percepción psicológica, de que era perceptivo, fenómeno inflacionario. Y entonces aquí puedes ver que no es que había una gran percepción, ¿verdad? O una cuestión psicológica, había una cuestión, lo psicológico era el efecto que estaba teniendo la gente, ¿verdad? Una idealización del pueblo. Sí. Bueno, el bolsillo, eso puedes ver ahí. Sí, está ahí el dato. Vamos a seguir, interesante, ¿no? Porque la comparativa que es el 14, lo que ya mencionabas, ¿no? Casi el doble al año 2023. Sí, lo que te muestra el mapa es bien interesante, si lo puedo retroceder antes de que pasemos a esto, es de que comparativamente, a pesar de que la inflación en el tema alimentario afectó a toda Centroamérica, El Salvador es el que mantiene, a pesar de todo, la tasa más cercana, de las tasas que están más comparativas y más duplicadas en ese tema. Pues en la inflación general, pues que Honduras, Nicaragua tenía 10, pero solo crece 4, El Salvador crece casi un 7%, es decir, que el tema pegó más fuerte, pues. Ajá. Y donde menos pegó fue Panamá, pues obviamente es un país que tiene, por el tema del canal y un montón de cosas más de recursos, pues el que menos problemas tuvo. Pues. Sí. Bueno, Panamá está en otro nivel en la área centroamericana, por decir algo. Obviamente tiene muchos recursos, aparte de lo que has dicho, ¿no? Sobre el canal y sobre el impacto del paraíso fiscal, ¿no? Que se comenta Correcto. mucho. Bueno, continuamos con el estudio. Ahí está la tabla comparativa de la inflación por rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas en países de Centroamérica, lo que mostraba también lo que eran los mapas, ¿no? Ahora en una tabla Costa Rica al 15.95 a junio del 92
y a junio del 23 con un 3.84. Sí, ahí puedes ver cómo decir. Ahora, pero te digo que también el abordaje por país es diferente, cada país lo aborda diferente. Si ves Costa Rica, que estaba en el 15.95, en un año llega a 3.84. Guatemala 8.4 y cada país le fue apostando a reducir la inflación, unos con más éxito que otros, por supuesto. O sea, en el caso de Costa Rica es impresionante, ¿no? Porque aquí ¿cuánto creció Costa Rica en general? Bueno, Costa Rica, mira, es decir, si vamos a crecimiento económico, el crecimiento económico más alto en Centroamérica se lo disputan dos países principalmente, que es Panamá y Nicaragua, que son los Sí, dos principales países que tienen mayor crecimiento económico. Ahora, las medidas que toma cada país son las que definen esta parte. Costa Rica tuvo ciertos incentivos arancelarios para los productores. Acuérdate, Costa Rica produce, es decir, Costa Rica es un país productor. Además, algún tipo de incentivos que se generaron y palió pues un poco el tema con algún tipo de acuerdo que pudiera ser de importaciones que podría generar, ¿verdad? Pero logró ingresar la suficiente base alimentaria, en este caso, para poder contener el embate que tenía el efecto inflacionario en general, ¿verdad? sí, ahí vemos cómo, sí, claro, depende de cada país y cómo se van dando las cosas. En la tabla 2 dice el porcentaje de hogares en condición de pobreza, según el área geográfica por residencia en el 2022. Tienes la nacional, la urbana y la rural, pobreza total, pobreza relativa y pobreza extrema. Cuéntanos cómo interpretar este cuadro. Bueno, este cuadro lo que nos muestra es una realidad que es incómoda en el país, pero es real. Que nuestro país, lejos de cualquier cosa, como todo país, tiene sectores que aún viven en una situación de pobreza. La pobreza es un dato que se analiza desde el tema de indicadores, es decir, que son, en este caso, para la pobreza, desde la perspectiva monetaria, se utiliza lo que se llama el índice Gini, que es de necesidades básicas, pero el índice SEN, que es de necesidades básicas insatisfechas, y se tasa con base a el costo de la canasta básica. La canasta básica ronda aproximadamente casi los 4 $4 al día más o menos, te estoy hablando de 150, $180 al mes. Mensuales. Esa es la canasta básica. Y la canasta básica ampliada rodeará un doble, más o menos hablamos de casi $300. Se estima que una familia está en condición de pobreza general o relativa, le puedes decir a toda aquella familia que no logra ingresos mayores a $300, Al por mínimo. decirte el dato, el mínimo. Y se considera una familia en situación de pobreza extrema cuando no logra suplir la canasta básica, es decir, que tiene menos de $5 al día en su hogar. Si lo vemos la pobreza en general, sumando la relativa y la extrema, en El Salvador el promedio de población en situación de pobreza es de 26.6% familias. Estás hablando que relativos son 18.1 y extrema 8.6. Ahora, si eso venís vos y lo calculás en términos porcentuales, porque está hablando de porcentuales, si calculás que El Salvador tiene, imagínate, aquí vamos a hacer la conversión, si El Salvador tiene Sí. 6.5 millones de habitantes, más o menos, Mm. eso es lo que dice el censo estadístico, no dicen que son 7 millones, ¿va? Si esto, ¿ves cuánto significa esto? El 7 entre 26. 26.6%, ajá, es decir, esto te va a dar, es decir, 1.45 millones. por ahí más o menos, es decir, está hablando de una población cercana a 1.4 millones de personas que viven en una situación de pobreza que no logran superar la canasta básica ampliada. Ahora, pero si te vas a preguntar por la pobreza extrema, está hablando de cerca de, ¿qué te diré? 500.000, Unas 600.000 por ahí. 500.000 a 600.000 personas. Ahora, este dato es el dato oficial que tenés vos a nivel de lo que tenés a partir de la encuesta Hogares por Propósitos Múltiples que realiza la Oficina Nacional de Eso te Estadística iba y a Censo preguntar, ONEC, Walter. que hoy Per- es un... Perdona que te interrumpa, eso te iba a preguntar. Estos Ah, censos, no, no hay problema, estamos... han sido actualizados según la canasta básica, según el salario mínimo. ¿Están actualizados a la fecha, Walter? Sí, sí, la EHPM se hace todos los años. Esa es una encuesta, ahora, hasta el día de ahora no ha parado, entonces se ha hecho todos los años. Ahora, algunos han criticado, y por obvias razones, que ya no se le aplica el índice Gini, para poder analizar la desigualdad.
La última vez que se aplicó fue en el año 2019. Ya 2020, 21, 22 no aparece el índice Gini. Ahora, el índice Gini te permite valorar el tema de la desigualdad proporcionalmente en términos de lo que es la pobreza, pero eso no ¿cómo se llama? No te limita No en da este un... sentido. Por eso que aquí tengo una llamada que Sí, no me... bueno, continuamos viendo según la tabla, porque dice pobreza se refiere a nivel nacional, a nivel urbano y a nivel rural. En el caso de nivel rural se nota, se percibe un poco, no se percibe, se vive más la realidad en la cuestión de la economía, Walter. Sí, porque realmente, ¿qué es lo que pasa con estos? Es decir, lo que pasa es que estos indicadores no sirven para decirte que un gobierno es bueno, malo, feo, me gusta o no me gusta, Mm. que en esencia también sirve para eso, ¿verdad? Realmente lo que tiene que servir estos datos y esta información es para la elaboración de políticas públicas. Es decir, cómo vos elaborás políticas públicas que permitan responder a tus problemas reales, o sea, los problemas que son reales. Si estás hablando vos que para acceder a una canasta básica, estás hablando de una canasta básica, estás diciendo de que esta canasta básica responde al alcance de recursos que tiene una gente, estás hablando vos que cerca de 500,000 personas en este país no tiene acceso a alimentación digna, a una salud digna, a una educación digna. Entonces son hacia dónde tienes que apuntar tus grandes políticas, tus grandes decisiones para sacar a esta gente donde está, porque también tus políticas pueden permitir que aumente ese número de personas. Por eso es importante que vayas midiendo este tipo de información. Nosotros esto lo sacamos como un dato de referencia. Ahora, nosotros hicimos un esfuerzo por tratar de medir esta situación y más adelante en los resultados está. Ah, vale, vale, vale. Y es que aquí iba a hacer un comentario porque, por ejemplo, China que ha sacado más de 500 millones de la pobreza en los últimos, ¿qué? 30, 40 años, por decir algo, ¿no? O sea Ah, que sí se puede, ¿no? bueno, sí, claro, es decir, eh, él digámoslo de esta manera, es decir, cada país, es decir, trata, digámoslo, de emular, de plantear, de establecer el marco de la pobreza. Por ejemplo, está hablando de China. China, a partir de China, antes de 1998, que es la entrada de su cambio de modelo, China es un país de 1.000 millones de habitantes, pero que el 95 o 98% vivía en la pobreza extrema. Sopeso de un pequeño grupo que lograba, por ser parte del Partido Comunista Chino, tener ingresos. Ahora China se puede decir que es una economía, sí desigual, sí muy, muy desigual, no vamos a decir que China es igual, pero ya logra producir 40 millones de millonarios. Ya tiene unos 100 millones viviendo en situación de clase media y logra reducir su cantidad de pobres extremos a cerca de lo que puede ser unos 500 millones. Es decir, con eso China ya te está creando una... Aquel día está viendo un reportaje de China, por ejemplo, el tema del transporte público. Mm. China se ha dado lujo de construir trenes, balas en casi todos los lugares, y lo que ha reducido tiempos de trabajo, encuentros de familia, recursos, y está en una pujante economía. Entonces, cuando los países entran a pujar económica y crean sistemas productivos que van generando ingresos, no necesariamente esos ingresos van a generar decrecer su desigualdad, pero si progresivamente le apuestan a mejorar la condición de vida de la población, por supuesto van a ir destruyendo eso. Y por eso que se lamenta que el índice Gini ya no aparezca ahora, ¿verdad? Porque no tenemos que ver eso. Ujú. Vale. Bueno, continuamos. La metodología que se utilizó, el objeto era evaluar la percepción del impacto del alza de precios en la economía de las familias en la zona occidental durante el primer semestre. El tipo de estudio es cuantitativo, la técnica encuesta dirigida a residentes de la zona occidental, el instrumento fue el cuestionario categorizado y el método de recolección, pues la recolección de datos a partir del llenado de un formulario a las personas que residen allí. Con respecto a la metodología, pues es un cuestionario, ¿no? Como una encuesta, por decirlo. Fue... Sí, es una encuesta, Ujú. correcto, una encuesta ad hoc hecha para la ocasión y medios de estos estadísticos. Ok. Vale, los informantes pues serían las personas de 18 años en adelante, residentes en la zona, trabajo de campo del 1 al 15, 15 días de trabajo, tamaño de muestra de 1507 personas, tipo de muestreo, el muestreo aleatorio estratificado dividido en los tres departamentos de la zona,
Santa Ana con 850, Huachapán 333 y Sonsonate con 234. El parámetro de muestreo del nivel de confianza 97% y el error muestral de 2,8. Interesante, interesante. Vamos a ver, vamos ya en los datos sociodemográficos. Pues la edad, esto ya en sí es el resultado del trabajo, ¿no? Ya Sí, cabal. con Esto, números. digamos que estas, digámoslo, son como datos generales, empresa. Si querés, podemos pasarlos generalmente. Vamos avanzando, ¿no? Sobre el Por género. ejemplo, edad, generales, En el departamentos, caso del 78 género semanas. fueron femeninos el 57%. Para decir los datos más grandes, por ejemplo, entre 18 y 30 años, las mujeres con un 56%, el departamento de Santa Ana, que es el que más habitantes tiene en el país, el 28% estaban empleados y pues la zona de residencia, que era siempre la mayor parte en el urbano. El nivel educativo pues estaba en la educación básica, por decir algo, y la educación media. A ver, también el estado familiar, está casado, acompañado, pues parece que se nos ha ido Walter, pero continuamos con la presentación. Vamos a seguir. También dice que las personas, ahí está, vuelve Walter. Ahí está Walter. Personas residentes en el lugar, aproximadamente de Ese dato es bien importante, Ujú. porque eso te dice más o menos, porque la canasta básica mide también en proporción de cuánta gente vive en el lugar. Y generalmente se mide con relación a este caso a 2, 4 personas el promedio nacional y pega exactamente con la mayor representación. Sí, por decir padre, madre y 2 hijos en caso, ¿no? Una familia Correcto, básica, por decir correcto. algo, ¿no? La situación de la vivienda, pues generalmente es propia, la cotizan la AFP, la mayoría no. Aunque decía que la mayor parte de ellos trabajaban, ¿no? Pero obviamente no especificaba si estaban de manera formal o informal. Aquí sí ya lo detalla, por Sí, mencionar. correcto. Ujú. Pues de los siguientes enseres para el hogar, estas como las pertenencias que tienen dentro de casa. Se habla de juego de comedor, televisor, lavadora, algún tipo de electrodoméstico y algo, juego de videos para ver, vale. Ingresos y gastos del grupo familiar, la mayor parte, un 35%, aparece en el rango que nos comentabas, más o menos entre 241 y $500, por decir un promedio arriba del salario mínimo. Vamos a Sí, avanzar. Ujú, ujú. eso también es importante porque te das cuenta que en la distribución normal de esa gráfica está casi esbozado lo que es el comportamiento de la estructura económica del país. Según las estadísticas o lo que tenemos en materia de conocimiento de la economía nacional, solamente un 10% de los hogares tiene un ingreso por encima de los $1,000. Está hablando de que ahí casi un 7,35 según el dato que te muestra IVA. Es un dato, digamos, no tan alejado de la realidad. Y sí hay un sector de la población que puede equivaler casi al 7%, inclusive aquí nosotros podemos llegar, inclusive, y si lo subimos un poquito más, tenés casi podemos hablar de un 15% de situación de pobreza, una condición algo complicada. Y Sí, la pobreza general anda por 26, anda a caer por 33%. sí, Según porque estos por datos. ejemplo el dato de 61 a 120 todavía, o sea, llegando ni al mínimo, estás hablando de un 20, 40, un 45, casi la mitad de personas que no ganan el mínimo, 45%, más o menos. Vamos a... Sí, sí, sí. Ahí tenés ya algunos gastos del hogar, ¿verdad? Pero el tema de ingresos y gastos te refleja buena parte de la estructura productiva del país, ¿verdad? El gasto obviamente en la alimentación, ¿no? El pago de servicios, la educación, la salud, el promedio de gastos mensuales por grupo familiar, pues ahí está el detalle de las barras, donde el color azul es pues la alimentación que prevalece, se nota la diferencia que hace dentro de las barras comparativas. El gasto mensual por familia, por servicios, luego, ¿cuál es la principal fuente de ingresos en el grupo familiar? Según el dato, pues está entre el salario y los trabajos o negocios propios y un 11,02% de remesas. Es importante el dato de las remesas también, ¿no? ¿Cuánto es que se genera a través de las remesas?
más o menos, Walter, pero solo en Occidente, para no inflar más o menos la información, si se tiene el No, dato. Occidente tiene, mira, el dato a nivel de, sí, Occidente es uno de los países, por cierto, la zona con más remesas, te cuento, Sí, porque hay la zona de norte de Santa Ana, según algunos datos que en su momento proporcionó el Banco Central de Reserva, concentra un gran porcentaje de la remesa. ¿Por qué? Porque acuérdate que la parte migratoria del país durante el conflicto armado estaba en las zonas nortes, y la zona norte de Santa Ana, que es Metapante, Chistepeque, es una zona bastante de flujo de remesa. De hecho, se concentra ahí, según alguna estimación que tenía en un momento determinado, si el pastel de la remesa a nivel del país representa un 22%, solo en esa zona se ubica casi un 6-7%. Entonces eso te pone un poquito ahí, aquí te sale un 11.02, porque está combinando el departamento de Santana, la parte norte, que es fuerte, y Aguachapán, que es otro sector que recibe remesas. Sonsonate en un mínimo nivel, pero también recibe. Entonces está hablando de un promedio de remesas que es significativo. No igual, por ejemplo, en la zona oriental, que hemos visto estudios, allá crece un poco más, porque anda por el 18-19. Es decir, es un comportamiento económico diverso, ¿no? sí, cada zona prevalece. Bueno, voy comentando porque llegaría y voy a ir comentando cada tabla, más o menos los datos más relevantes, por decir algo, y hasta llegar hasta los hallazgos, ¿vale, Walter? Así para Vale, sí. ir dándole algunos datos para que la gente más o menos tenga la noción. Dice, ¿cuántas personas trabajan en el grupo familiar de los que generan ingresos? Una persona y dos, o sea, padre y madre, ¿no? O padre o madre o los dos. Y, por ejemplo, si una familia de cuatro, pues el 15.39, las tres personas producen ingresos. Dentro del lugar hay niños o adolescentes que trabajan, pues obviamente la mayoría es que no, un 80% más o menos. En los últimos 6 meses se ha experimentado las siguientes situaciones. En la reducción de los ingresos, el 27%, también los gastos en extraordinarios. ¿Este qué engloba el gasto extraordinario, Walter? Bueno, gasto extraordinario de diversas naturalezas. Uno puede ser el fallecimiento de un pariente, ¿verdad? Una deuda que se tenga, una situación de salud, ¿va? Varios, allí pueden entrar varias opciones, es decir, es un gasto que no está en tu presupuesto. Que no está presupuestado. Vale. Y en el caso de la reducción de los ingresos, esto... Pérdida de empleo, el negocio no ha vendido lo suficiente, hay varias opciones ahí. ¿Verdad? Hay De hecho, creo que varias. hay una pregunta que lo trata de explicar ahí. Vale, vale. Ahora llegamos a la percepción sobre el aumento de los precios. No, Este es clave porque aquí es aquello lo que decíamos. ujú. La gente realmente siente que ha aumentado o algo psicológico que está pasando. Dice, la pregunta es, dice, a su criterio, ¿considera que los últimos 6 meses han incrementado los precios en todos los productos? Muy de acuerdo, el 68%, de acuerdo el 26%, solo ahí tienes casi 80 y 90 y tantos, ¿no? 93 más o menos. Y un 93, 94 y un 4, 5 que no lo ha percibido, vamos, pero bueno. Obviamente, ¿no? Lo que decías, algunos ganan el salario mínimo, como mínimo ganan $1,000. O sea, ellos no van a sentir, aunque levemente, ¿no? Porque los precios... Levemente. Ujú. Vamos, Ajá, pero lo que te das cuenta, tanto en esta como en la anterior, la tendencia es a que la gente sí lo ha percibido. Es decir, la mayor parte de la gente sí ha sentido que algo ha pasado. y hace énfasis en la pregunta, ¿no? Para ver si de verdad es la percepción es que se ha visto que aumento, pero aquí ya es más específico porque dice, considera que se han incrementado los precios de la canasta básica en los últimos 6 meses y el Ajá. 67,5% pues está muy de acuerdo y el 26,41% está de acuerdo, es decir, un 93 más o menos por ciento, o sea que sí hay un impacto real, no es percibido. Vamos a ver la valoración del aumento de los precios por las áreas de afectación en la economía familiar. Sobre la alimentación, pues dice la pregunta, ¿ha afectado el incremento de los precios en la compra de alimentos en su grupo familiar? Pues dice un 62% que sí. Ocasionalmente un 21%. Ahí Obviamente está. ahí sí lo nota la gente que decía que no, más o menos, pero aquí sí entra porque estamos hablando de un 96% aproximadamente en Sí, general, ahí lo ¿no? que te cambia la presión es que alguien sí lo ha notado, pues tal vez no le ha afectado. Es decir, no ha sentido, pues sí, tiene el ingreso que le alcanza, pero no ves afectado en el rubro, por lo menos.
Exacto, y ahí está, creo yo, el punto, porque claro, o sea, sí, hombre, dice uno, el que gana el mínimo, jo, eso está carísimo, no me lo puedo ni comprar, o sea, esa es una cosa. Y el otro que gana dos, tres veces el salario mínimo, pues dice, sí, está aumentando el precio, pero él sigue comprando igual, o sea, no se ha afectado, pero sí nota que hay un incremento. También dice que debido al alza de los productos de la canasta básica ha dejado de hacer algún tiempo de comida para racionalizar los alimentos. Un 22%, esto es un dato interesante. Dice que sí, dice que sí. Y obviamente un 60%, que es el mayor, dice que no, pero también hay un ocasionalmente que es un 14,65%. Estamos hablando de, ocasionalmente podría incluir el sí, ¿eh? Es Esto, que ocasionalmente es algo, es una frecuencia. Bueno, en inglés lo entendés bastante, que tenés el almo, el algo, tenés como cinco o seis categorías, niveles ahí pequeños, ¿sí? niveles, ¿Qué sería? 25. Ahora, esto el ocasional es alguien que no regularmente, pero sí le ha tocado hacerlo. En ocasiones sí lo toca hacer. Por ejemplo, un fin de semana, está toda la familia, tiene que reducir, ¿va? Entonces, es una categoría que algunos la critican. Ahora, yo puedo ponerle sí y no, pero el ocasional es que sí, no A siempre, veces, pero sí. en ocasiones me ha tocado. Entonces, vos puedes ver y la interpretación que en por lo menos un 30% de los casos ha existido como una medida ante el alza de los precios de los alimentos, pues racionalizar la alimentación, ¿verdad? Ya sea quitar un tiempo, bajar la alimentación, dejar de comprar algunos productos, pero ha afectado la normalidad de cómo se alimenta el hogar. Por ahí puedan dar la interpretación netamente, ¿va? Sí, sí, sí. Jolín. Es difícil, ¿no? Vamos a continuar con la presentación. Dice, de los siguientes productos alimenticios, ¿cuáles han tenido que limitarse a consumir por el alza de precios? Embutidos, pan dulce, y ahí detalles, ¿no? Tortilla, leche, huevos, frijoles. En el caso de los frijoles, un 77,37%. O sea, es un dato interesante porque la base, creería yo, si es que no me la estoy inventando, Walter, tú me dices, la base de la alimentación salvadoreña son los frijoles, ¿no? Sí, los chojoles, decimos. Los frijoles, Los sí, sí. chojoles. Es decir, ahí lo que es vos, que el alimento que se tiene, que se ha tenido que abstener la gente, probablemente el consumo de bebidas carbonatadas, la gaseosa, ¿verdad? Acuérdate que el impacto está en las bebidas que se tiene. Otro en los productos, como en los embutidos, las carnes, el pan de dulce, es decir, que son alimentos que ya, ahora, donde la gente no, digámoslo, no perdona y hay que seguirlas consumiendo, son los frijoles, la tortilla, Es para lo que el alcanza, como cafecito, dirían, sí. que no te tiene que faltar en tu mesa. Ahora, pero si vos lo ves, y esto se lo preguntas a un nutricionista, él te va a decir, te va a dar una perspectiva importante, porque tenés que tener, sí, proteínas, tenés que tener carbohidratos, tenés que tener todo lo que significa un balance alimentario. Ahora vemos uno que estamos desbalanceados, ¿va? Pero no necesariamente porque nos nutremos menos, que mal comemos. Pero Sí, lo que sí es importante y la gráfica nos revela es de que hay sectores donde la población siente que ha tenido que disminuir en alguna medida la compra de este tipo de alimentos, principalmente aquellos que son importantes, las carnes, parte de la proteína que necesitan, ¿verdad? El embutido, aunque para algún tipo de padecimiento crónico no sea recomendable, no es para todos, ¿verdad? Entonces, el pan de dulce sí, bueno, eso es parte que parte de es la... opcional, ¿va? Hombre, pero si no, Para el si caso de allá los En El Salvador, si hay café y no hay pan, pues no se toma café. O sea, tiene que ser la pareja, ¿no? Pan con café, bueno, generalmente, ¿no? Sí. están los lácteos, los plátanos. Entonces, ahí es donde tenés que ver vos, y esta pregunta va en el sentido ahora, yo te digo, por eso le llamamos nosotros problemas sociológicos, porque buscamos provocar a otras profesiones para que hagan trabajo, ¿va? Sí, Porque sí. alguien me observó a mí ahí, me dijo, mira, me dijo, pero ahí no están todos los alimentos, me dijo una nutricionista, vale, Mm. invito a que me ayude en la próxima, porque después te voy a contar, ¿va? Pero te adelanto, Sí. nosotros estamos en un estudio ya de seguridad alimentaria, Ah, porque esta investigación interesante. va a generar otra investigación. De Ah, hecho, esa es la idea de este programa de investigación. va Eh, concatenado. Sí, es que eso te iba a decir, porque veo aquí, por ejemplo, claro, la gaseosa, o sea, si la gente se ahorra en gaseosa, pues mejor, ¿no? Así, porque es algo dañino, ¿no? Si ya lo ves en el aspecto nutricional, ¿no? Pero bueno, continuamos ajá, con el dato y es relevante, es importante. Vamos a ver aquí, de los siguientes, vale. Ahora entramos sobre la educación.
Me salta uno. ¿Tiene hijos o convivientes que actualmente estén estudiando? El 54% dice que sí, el resto que no. En el sector de educación, que sus hijos están, ¿a dónde están inscritos? En el público, la mayor parte. En el público, bueno, hay que mencionar en el caso del privado porque se paga. ¿Cuánto es la media si tienes algún dato de la gente que estudia en un instituto privado? Más o menos. Mira, el promedio anda por cerca de $40. $40. O sea que, $40. claro, Los más baratos andan por 30, 35, el máximo pues, que puede encontrar. En mi ahí, caso, en Santa Ana, la escuela americana, que cuesta $200 el mes. Y tener, bueno, yo por lo menos en caso mío, estoy en un colegio privado católico, paga $70 mensuales. En otros pagan 35, 40, pero es un gasto que si vos lo proporcionás temporalmente es un gasto, es una inversión. es una De hecho, inversión. había un reclamo ahorita, hay un reclamo que se está haciendo, porque por el caso el gobierno ha dado computadoras a los niños de las escuelas públicas y creo que es una gran obra. Si le ha dado escuela, o computadora y tablet, todos los dispositivos con internet, es decir, computadoras bonitas, bonitas. Y los sectores privados se reclaman que porque no eran los niños de la escuela privada, ¿va? Y el debate era por una razón que es lógica, ¿va? Porque alguien decía, no, pero los del privado pueden pagar, ¿va? Pero los Claro, contribuyentes públicos y privados. Pero exacto. se entiende que el sector público es que está menos favorecido. Ahora, pero es un debate que es un debate, ¿verdad? Ahora, el tema ahorita que para mí es otro, es el tema del impacto que tiene en el tema educativo. Sí, no, claro, obviamente, por ejemplo, la parte del sector privado, de la educación que va al privado, pues tiene incluso también para pagarse internet, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Porque tienes la capacidad. En cambio, en el caso del público, vamos, no todos, pero la mayoría quizás menos, por decir algo. Exactamente, Dice, exactamente. ¿considera usted el alza de los precios ha afectado la educación de sus hijos? Pues el 70% casi dice que sí. Si su respuesta es Sí, sí, ¿cuál ha sido la dicha afectación? O sea, ya te especifica que correcto, ya dicen el que sí, componente. pero el 40% más o menos dice que ninguna. Entonces, aquí como que Sí, hubo... no, no, lo que pasa es que está la gente que no se siente impactada, porque Mm, es una excluyente, ¿va? La ujú, gente que no está impactada la alejas porque no tuvo ningún impacto, pero los que sí han tenido algún tipo de impacto lo valoran en reducir el gasto del hogar, han tenido que reducir otros gastos, por ejemplo, que han tenido que dar comprar ropa, han dejado que salir al sub, no sé. no, no, Otros han tenido que retirar el servicio de transporte, es decir, que han tenido que dejar de pagar ¿por qué? el Porque te transporte cobra un público. microbús, te puede pagar $50 por llevarte al cipote todo el mes. Por $50 te los ahorras en otras cosas y mejor pagas Pagar la... un bus urbano. Sí. Ajá. Otro, tenés que reducir recursos educativos, porque educar no solamente es lo que estés en clase, a veces te piden plastilina, te piden un montón de cuestiones, gastas, un gasto que Sí. no está presupuestado muchas veces. Hay la feria de ciencia que tienen los hipotes, la feria de esto, la feria del otro, y a veces en el sector público y privado. Y otros los que tienen, pues el traslado al sector público, privado al sector público. No te puedo pagar más el colegio, te voy a pasar a la escuela, ¿va? Que es lo que se puede considerar. Sí. Vamos a continuar ahora, pues la percepción sobre el aumento de precios. Dice, debido al alza de precios han afectado a su situación de vivienda. El 20% dice que sí, el 12% aproximadamente dice que ocasionalmente. Pues la mayor parte, porque tiene vivienda propia, entendería yo, Sí, no le sí, afecta. sí, de hecho la encuesta ahora a propósitos múltiples dice que en el país, dice, va, lo que la encuesta, que la población anda casi por un 70-80% de la población que es propietaria. Ahora, que sea propietaria no significa que vivan bien, porque la misma encuesta te dice que el 38% de las personas viven en hacinamiento. ¿Por qué? Porque en una casa viven 3, 4 familias a veces. Exacto, exacto. Ahí entra otra variante, ¿no? Vamos a ver, dice que si se ha visto afectado, Visto afectado. ¿cuál es la De afectación? la que no era. De la que no era, porque la otra tiene el correo normal. Vamos a ver. Aquí, bueno, entremos a los servicios básicos. Vamos a continuar, obviamente. ¿Cuáles son los servicios básicos a los que tiene acceso?
Alumbrado público sí, la mayor parte, el internet también, estamos hablando de un 76% aproximadamente, la telefonía fija aquí sí baja casi a un Sí, 45%. ya casi nadie tiene teléfono ahora, ya casi fijo, Y casi raro que tiene. eso es agua potable casi la mayor parte y la energía eléctrica, vamos que son datos que en general, ¿no? Y, y- Eh, y se parecen a lo que da la encuesta de hogares públicos. Es decir, el país en temas de electrificación, agua potable, a pesar de todo, sí tiene, pero el agua potable, te das cuenta, sí, sí, no en todos los lugares, ¿va? Pero el alumbrado público, la energía eléctrica, pues casi todos tienen, ¿verdad? en el caso de donde se ha notado más el incremento de precios es La energía y el agua. el recibo de energía eléctrica y el agua potable. Y en tercer lugar sería el alumbrado público. Pero estos son gastos públicos para el caso bueno, de los tres, ¿no? En el caso de El Salvador. Gasto público, o sea, me refiero a gasto de parte de la familia salvadoreña en gastar en los recibos, ¿no? ¿Para qué va? Para el alumbrado Claro, eléctrico, para el agua en este caso potable. la gente ha sentido un incremento de la luz. De hecho, decirte que el año pasado el presidente tuvo que salir bueno, ya estoy viviendo en el 2024, en, 2000, en unos meses En atrás, unos meses. el presidente tuvo que salir al paso con la presa del Chaparral porque por tarifa técnica tocaba subirle 15% al agua, a la luz, También, perdón, a la luz, sí, 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 a a la la luz. luz. Entonces, inmediatamente el presidente anuncia la presa La Chaparral, apertura. bueno, ya no es Ujú. Chaparral, el 3 de febrero, y introduce un decreto legislativo para subsidiar una bala de electricidad, porque la electricidad iba más para arriba Para todavía. aminorar el impacto, Si ¿no? Sobre estabas la pagando energía eléctrica. $20, nosotros hemos calculado que Se- ahora ese se- impacto va a ser un impacto terrible de cara no a sé unas si, elecciones que no sé venían, si pues. Si el está, recibo te está saliendo de $30, te va a valer. eso te iba a preguntar, no sé si tienes Dale. alguna tabla con el precio comparativo de los servicios. En la tabla anterior estaba, de las primeras, es decir, ahí está un poquito, voy a decir, aquí Ajá. te la tengo yo aquí a la mano, te la voy a Aquí en revisar, esta dice porque ahí cuáles están también, servicios ajá, básicos a los que tiene acceso o en anterior. ajá. Sí, ahí está una donde están los servicios que tiene acceso la gente, cabal. Sí, ahí, vale, aquí básicos a los que tiene servicio la gente, pero ¿cuáles son los servicios básicos a los que tiene acceso? Claro, los detalla uno Ahí por está. uno. ¿Es esa la que dices tú? Esa es la que te digo en materia. Ahora, según el informe que se tiene a nivel del Consejo Monetario Centroamericano, la inflación en sus términos rodeó para 2022 3.51 y para el tema 2023 1.75, es decir, sí hubo un aumento en ese tipo de precios. Vale, ahí está marcado, ¿no? Y luego Y ahí ves el efecto. Sí. luego la que comentábamos, ahora nos vamos con el caso del vestuario, pues ha notado un aumento en los precios de la ropa y calzado en los últimos meses, el 83%, pues sí, ha notado el incremento y vamos a ver qué medidas ha tomado en dicha situación relacionada con la subida de precios de ropa y zapatos. Pues la compra de zapatos y usuarios, un 37%. Esto quiere decir que ha comprado menos calzado. Correcto, si te das cuenta, la gente, hoy aquí se ha puesto muy de moda las ventas de ropa usada, la Megapaca, el Premium, y hay varias que la gente, es decir, lo que hace es comprar ropa, es decir, digamos, de los United, de la gente aquí, Sí, entre la ropa usa, de ahí, usados, la ujú. usa, se ha visto incrementado porque es una alternativa, la familia salvadoreña, creo que, hoy a decir, la gente antes eso era socialmente algo, había que esconderse uno para irse a comprar. Hoy vas a ver cualquier persona. Hoy te encontrás a toda la gente. ¿Qué onda? Mira, sí, me ando Hoy ahí, comprando. ahí Una, andamos la majada comprando. una pregunta, Walter. En el caso de la ropa, porque sí me acuerdo cuando estuve todavía en El Salvador, que las baja meses, ¿no? Ahí en el centro, en el Hula Hula, se baja meses, ¿cuánto? $5, no sé. Más o menos los precios. No sé cuánto habrán variado desde entonces. Me imagino que se ha duplicado también, así como el caso de la comida, el vestuario. Me imagino que hay Sí, sí, algún dato más adelante. sí, no, de hecho, lo que pasa como al principio nosotros pusimos los parámetros y los parámetros nos tratan de decir en qué ha aumentado las cuestiones. Por ejemplo, el calzado y prendas de vestir, igual la inflación alcanzó el año anterior el 3.78.
2023 el 1.62. Con la inquietud que vos me decís, fíjate que nosotros también aquí estamos trabajando también con un programa de investigación sobre el seguimiento al índice de precios, que es algo que vamos a tener ya el otro año, que vamos a estar nosotros midiendo mensualmente el índice de precios, porque necesitamos esa evidencia, porque aunque el Banco Central de Reserva lo hace la Defensoría del Consumidor, pero nosotros queremos tener un dato también nosotros, que nos sirve para hacer comparaciones. Vale, de acuerdo. Pues vamos a estar ahí atentos para que nos estés pasando también esa parte de información, la recreación familiar y actividades de ocio. Esto incrementó en El Salvador, ¿no? Dice, bueno, aparte de que incrementó ese turismo local, por decir algo, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿considera importante destinar parte de su presupuesto para actividades recreativas? Pues un 61% dije que sí, obviamente. Claro, a todos nos gusta ir, o si no, en los fines de semana salir, irte a la playita, irte al campo, qué sé yo, algo para distraernos de tanta Sí, presión. sí, la idea es esa, pero te decía al principio que este no es un estudio de economía, es un estudio de sociología viendo la economía. Y sin duda, a mí una vez una profesora nos decía eso en una ocasión, que había que hablar de la recreación y todo, no, nadie tiene tiempo, que no es que, pero realmente es parte de la vida, es decir, Sí. vos tenés que tener recreación, es decir, tenés que tener actividades recreativas, más si tenés familia. Y sin duda esto es parte, obviamente, no vamos a estar toda la vida solo comprando comida, ropa, también hay Claro, necesidades que son de otro tipo. es como que Ah, digas, vivo para subsistir, solo comida y techo, o sí, sea, de es hecho, sí complicado. que es realmente un Aquí, problema. por ejemplo, en España, pues incluso la motivación para los jóvenes, imagínate, dar un bono de 400 euros a cada joven, escucha, menor de, no sé, de 21 años, para recreación. El Estado te da 400 euros para que tú te vayas al cine, para que tú te vayas al teatro, para que inviertas en juegos, por ejemplo. O sea, imagínate tú, o sea, ¿dónde está esa parte? Porque también reactivas la economía, o sea, esto también ayuda a fortalecer la economía. Bueno, vamos a seguir Sí, avanzando. dale, dale, dale. Y luego, pues, ¿ha reducido los gastos de actividades recreativas debido a la alza de precios? Pues la mayor parte dice que sí. Vamos a ver, la respuesta dice que sí. Pues, ¿qué tipo de actividades recreativas ha reducido? Dejar de ir al cine el 52%. Dejar, casi no, ya no veo yo. Dejar de asistir a eventos públicos. Ahí Eh, está, también ahí el tenés, salir la a veo comer también. fuera de casa. Hostia, es el Ah, mayor, ¿no? si el mayor de salir a comer, tenés el tema de ir al cine, la gente que visita el cine. Otra que te sale ahí fuerte es el tema de asistir a conciertos, teatros, festivales. El consumo de alcohol, pues, no se redujo, sí, un 39.2% que lo ha reducido. El consumo de Y el alcohol. hacer uso, Uy, sí. sí, mira, lo pusimos no Está porque alguien me decía, interesante, ¿por qué ¿eh? lo? Sí, porque es que en una sociedad, si te das cuenta, todos los días, aquí nosotros cada rato tenemos a los famosos que andan recogiendo ahí a los bolos, ¿va? Que andan Sí, haciendo desórdenes sí, sí. y lo recogen, porque una sociedad alcoholizada que confunde el entretenimiento con que lo pusimos porque era un gasto que ponía, ¿verdad? Y nos salió reflejado en alguna medida en la prueba piloto. Claro. O sea, es una realidad, ¿eh? Es una realidad. O sea, Sí, sí, ah, sí, sí. jolín, que está... Bueno, ahora vamos con el transporte y la movilización. Pues dice que qué tipo de transporte utiliza. Pues transporte público, la mayor parte, el vehículo automotor en segundo y la motocicleta. Que hemos visto un incremento también en el parque motociclista, ¿no? De que muchas motos en El Salvador. Pocos caminan, pocos la bici y algunos que no responden. Pero el transporte público es lo que utilizan para movilizarse. Ahora bien, dice que considera que el gasto que implica movilizarse en algún tipo de transporte afecta su economía y la de su familia, pues el 55% aproximadamente dice que sí. Y a veces el 25%, estamos hablando de un 75% que sí nota o percibe, bueno, no percibe, sino que sí que es real el, el incremento, ¿no? Diría yo, en el transporte, ¿no? Que afecta directamente a su economía. Pero si este es un pilar, ¿no? Porque te desplazas para ir a trabajar, te desplazas para ir a estudiar, te desplazas incluso para hacer
estos estudios, ¿no, Walter? De alguna manera, pues, Sí, no, todo esto tiene un costo, todo tiene un costo en la vida, pues vivimos en algo que se llama una economía, ¿va? Ahora, por supuesto, esa economía tiene que verse en esos términos, qué tan solidaria es o qué tan individualista es, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no hay duda que el tema económico, la parte de movilización es clave, pues decir, porque ahí se mueve todo lo que es el trabajo de las personas. Todos vamos a trabajar, todos vamos a la escuela, todos vamos a diversos lugares y sin duda pues es una de las partes importantes de la vida social. Vale, vamos a continuar. Vamos con los servicios bancarios. Dice, cuenta en este momento con un préstamo bancario. Pues esto es bueno, ¿eh? Un 20% dice que sí. Y un 80% aproximadamente dice que no, no se lo están comiendo las tarjetas. Esto era un problema, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los que dijeron que sí, pues eran tarjetas. En los Sí, de créditos hecho, nosotros, revolving. cabal, de hecho nosotros tratamos la manera de considerar algunos datos que ofrecen organismos nacionales. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva realizó una encuesta, digámoslo, de lo que se llama inclusión financiera. Y ahí más o menos dio algunos datos que nosotros los comparamos con respecto a esta información, ¿verdad? Ok, vamos a Y son continuar. bastante semejantes. Sí, sí, sí. Sí, aquí luego dice cuánto se ve afectado sobre el pago del préstamo en los ingresos en la economía familiar, pues un 53% de los que pagan obviamente un préstamo. Cuenta en este momento con una tarjeta de crédito, pues la mayor parte, el 81% del 20% son los que... Ah, no, a ver, cuenta en este momento con una tarjeta de crédito. No, no, esto ya en general, dice que el 18%, 18,5% sí y la mayor parte que no. Dice, ¿realiza usted y su familia un presupuesto de gastos sobre ingresos? El 43% dice que sí, el 26% que no y un 25% aproximadamente ocasionalmente. Va y tenés también otro dato de afectación importante, el tema de relacionado con lo que es el presupuesto de los ingresos, porque la familia usualmente no trabaja en eso. Usualmente la gente, nosotros gastamos y no tenemos un límite de gastos. Algo que a pesar de todo es alto, porque bastante gente dijo que sí. Es decir, algo que a mí me extraña, pero que sí pasa en las familias, que es que más o menos tratan de calcular su gasto. Sí, yo creería que, claro, es que tienes que hacer las cuentitas. Vamos, por ejemplo, un salario mínimo de $300, pues tengo que pagar, hoy que se ha duplicado la luz, por ejemplo, ya no pago 15 de electricidad, pago 30, o sea, tienes que ir haciendo las cuentitas para salir ajustado, ¿no? Para llegar a fin de mes, como decimos, ¿no? Bueno, Para los que llegan con el salario mínimo. vender Eh, el cabal. el pago de impuestos, dice, ante la situación del precio, si se ha dificultado pagar impuestos por priorizar por compras otras necesidades del hogar, pues sí, dice. No la mayor parte, pero están como nivelados, ¿no? En estas partes sobre los pagos de impuestos. ¿Esto es en local o a nivel general, Walter? A nivel general, General, ¿no? general, general, sí. Considera que la carga de impuestos es alta para la situación económica actual. Un 68% dice que sí. Sí, ¿Cómo? porque Ujú. mira, ahí lo que pasa es que acuérdate que la gente, en el tema tributario hay varias cosas, porque hay personas que pagan, digámoslo, todos pagamos tasas e impuestos, ¿va? A nivel municipal se pagan tasas y se pagan impuestos, no todos pagan impuestos, hay una diferencia que tiene, y a nivel del Estado todos pagamos, por ejemplo, el IVA, ¿va? Que es un impuesto al valor agregado. Otros nos toca pagar renta, otros nos toca pagar IVA. Entonces, pero eso es en general si alguien siente afectación. Y sí, la gente valora que la carga de impuestos es alta. Por ejemplo, yo te digo, en mi caso personal, yo como consultor, yo tengo que declarar Se IVA. paga, sí. Y a mí se me agrega el IVA, renta, y se me pone una carga tributaria de casi el 30%. Ahora, yo pienso, y es una valoración mía, no es que el impuesto sea alto o bajo, es la eficiencia del impuesto en la política pública, porque no te sirve nada que pagues tanto impuesto y no veas servicios que sean de calidad y que garanticen el bienestar de la población, tanto tuyo como de la gente, pues en términos generales. Sí, y es que está, claro, y ahora te lo iba a preguntar porque, por ejemplo, si vemos ya por municipalidad la cuestión del DOM, si se ve reflejado en la parte, porque esto me imagino que es parte que va al presupuesto, obviamente, el presupuesto general, que a partir de ahí pues se asigna al DOM, antes era ¿cómo es que se llamaba antes? El FODES,
y pues que repercutía directamente en las municipalidades. Pues ahora, pues, sí, obviamente sí se nota, pero si se ve o no se ve, ya eso ya, no sé si tal vez en un estudio posterior se podría analizar, Walter. Vamos a continuar. Cabal. Ahora, el impacto y las alternativas. Dice el criterio, vamos a ver, dice, a su criterio, ¿en qué aspecto de la economía familiar ha afectado más el alza del índice de precio? La alimentación, que es lo que saca en evidencia el estudio, Walter, el 83%. Ahí tenés ya los datos de lo que la gente siente, ¿verdad? Está claro Si ahí que puedes ver ya realmente que el tema alimentario, que ya lo hemos venido diciendo anteriormente, es el que realmente se pone en la cúspide de la máxima afectación. pues Y la evidencia nos lo dice técnicamente. esto ya es un dato sacado ya directamente, o sea, ya es un estudio, ya tiene validez, o sea, ya no es una percepción. Bueno, dice, ¿considera que el gobierno ha gestionado adecuadamente el incremento de los precios de la canasta básica? Repito la pregunta. ¿Considera que el gobierno ha gestionado adecuadamente el incremento en los precios de la canasta básica? Por ejemplo, ahí lo que ves vos, que en la mayor parte de la población, la gestión de este tema no ha sido la adecuada. Casi ¿qué te va a estar viendo vos? Un 60%. 46, Está hablando, si lo sumas más entre el el desacuerdo y 14. totalmente. Está hablando casi que de 60%. un 60%, 6 de cada 10 personas no favorecen la atención que ha prestado el gobierno o las entidades gubernamentales en el problema. Sí, se nota ya la afectación directa. Dice, ¿también confía usted que el gobierno tomará medidas oportunas para paliar la situación del incremento en los productos de la canasta básica? Hay un 10% que se migra para acá, hacia el de acuerdo, pero aun y cuando eso pase, tenés vos que casi estás hablando de un 33 más un 13.54, está hablando casi un 45% de la gente no ve favorable o no tiene todavía la certeza que el gobierno pueda intervenir en este tema. ¿Tiene dudas en el caso? Vamos, por ejemplo, hablando ya directamente de la gestión, va sobre 5 años, ¿no? Nayib Bukele, y se nota el 50% por decir algo, ¿no? Así a grosso modo, en latín, decirlo, de que está la gente ahí como que, como decimos ahí, en ascuas, ¿no? Viendo si esto va a cambiar o no. Y más que se viene en la parte, y esto siempre pasa en las elecciones de El Salvador, se contrae la economía. Hay una recesión. Habría que ver, esto es lo que venía pasando en las elecciones pasadas, ¿no? Si ves, hay un periodo antes de las elecciones y después de las elecciones, como que hay una recesión, ¿no, Walter? De trabajo, bueno, en economía en general. Esto también puede impactar, obviamente, en la percepción, sino que en la realidad de los salvadoreños en la parte occidental del país. Le Sí, pregunta. por supuesto. Ujú. Sí, acuérdate que hay una inversión pública y muchas veces la inversión pública se detiene durante el periodo de latencia electoral. Ahora, yo siento que en estas elecciones no ha habido mucho eso, porque casi que hoy en la mañana analizamos un programa y yo le decía que hoy las encuestas que están saliendo ya no estudian el resultado, estudian la causa del resultado, porque realmente el resultado casi está tendiente a lo que es. Entonces, eso te hace cierta estabilidad y no te pone a especular. Pero sin duda, pues siempre en procesos electorales ha habido especulación, ha habido inflación, ha habido periodos de recesión esperando cuál es el resultado, ¿verdad? Exacto. Dice, también la siguiente pregunta dice, ¿qué esperaría usted que se hiciera desde el gobierno para mejorar el tema económico? Esta es una pregunta ¿fue abierta la pregunta o dieron las opciones? El método es así, ¿va? Se deja abierta, es decir, nosotros damos las opciones y de ahí la gente va poniendo con base, se van agrupando con base a la idea de las personas, ¿verdad? En este caso, la pregunta tenía algunas categorías y las que fueron mayor mencionadas se fueron agrupando en una categoría. En la categoría que más se menciona a la gente es controlar los precios de la canasta básica, es decir, una intervención directa del Estado en el control de este tipo de los precios, de los precios. La segunda, pues el subir salario, la gente piensa que teniendo más salario, más poder adquisitivo va a obtener alimentos,
La otra es generar empleo, porque el tema de empleo es fuerte, y los subsidios, que es el 10.29, que en última instancia serían, muchos dicen que los más dañinos, generan subsidios. Ahora, también todas estas medidas, si lo ves desde la economía, porque estamos hablando Sí, de la eso. economía, tienen implicaciones técnicamente. Muchos tienen que controlar precios, generas un problema para los que producen en pequeño nivel. ¿Va? Subir salarios y no lo haces adecuadamente te crea un problema, porque al que le creas se especula el otro para subirte los precios una sola vez. Y generar empleo no ha sido una tarea fácil para este gobierno ni para otro. El Sí. subsidio es lo que casi todos los políticos siempre han hecho, subsidiarte, pero es que el subsidio hoy es el dinero que nos va a tener en el futuro si no lo sabes reinvertir. ¿Va? Entonces, por lo tanto, cada medida que tome tiene que tomarse la medida que corresponda. Algunos hablan de congelamiento de precios de manera ponderada y a ciertos rubros en particular, no a todos, y que esto sea temporalmente, que es algo que el gobierno hizo en su momento. Hubo un decreto legislativo que lo hicieron esto, pero no promovieron la otra parte, porque mientras controlas precios, tenés que hacer la otra parte de la tarea, que es generar producción interna, porque la producción interna te puede salvar que el precio que controles en el futuro pueda generar competencia y abastecerte mejor el mercado. Aquí nosotros, Guatemala, cierra la frontera, se nos suben los precios, porque no va a haber, no entra producto. Ya tenés un gran problema. Sí, eso, el control de los precios es más complicado, creería yo, porque, vamos, claro, depende también del mercado local, en el caso de Centroamérica, ¿no? Y traes productos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Entonces, el caso de El Salvador es muy complejo, ¿no? Porque ahora que no hay mucha producción, pues se necesita importar. Pero, a ver, en el caso del salario, de subir salarios, es una opción muy buena, pero obviamente esto va a repercutir nada más al empleador. Pero ¿qué es lo que pasa? Te cuento, por ejemplo, en España, te lo voy a te lo voy a comparar, pero obviamente no tiene comparación, sino que te voy a comparar la situación, ¿no? En el caso de España, en 2 años pasó del salario mínimo de 600 a 1200, o sea, el doble, ¿no? Y se vio antes de la pandemia, obviamente se llegó a ese acuerdo, y viste se notó obviamente en el impacto en la economía. O sea, la gente consumía más, la gente pues la veía más en los bares, disfrutando, ¿no? Más de los sanos esparcimientos, por decir. Pero claro, se vino la pandemia, se vino la guerra, y eso de cierta manera aprovecharon los que producen, ¿no? Los bienes y los servicios, era incrementar los precios. Y fue ahí donde se ha resentido y obviamente se ha como congelado, ¿no? Esa situación. Ahora pues se vuelve a negociar lo que es subir o incrementar el salario nuevamente para retomar ese ciclo, ¿no? de consumo, que es lo que se debería de generar en cierta forma. En el caso de generar más empleo, pues debería de ser, obviamente es algo muy difícil, muy complicado. Ahora El Salvador pues está tratando la manera de la parte turística, que eso es bueno. Te lo digo porque, por ejemplo, aquí en España te lo comparo, porque, bueno, España tiene muchas cosas que El Salvador Ajá. no tiene en el aspecto de explotación, ¿no? Pero el turismo es uno de los cuales se beneficia, por ejemplo, la parte de servicios, ¿no? Que la gente viene al turismo, ya sea el mismo turismo local o el turismo europeo que viene, por ejemplo, por las playas, para el verano, vienen a consumir lo de Inglaterra, de Alemania, o sea, dar esa posibilidad en El Salvador se puede, pero claro, hay que invertir. Entonces, volvemos a otro ciclo. Es algo, una espiral, ¿no? Que vamos aquí, salimos y al final, pues, es complicado. Obviamente siempre se desea lo mejor, ¿no? Para El Salvador, para que salga adelante en cuestión económica. Vamos avanzando en la diapositiva. Dice, de manera personal, ¿qué opciones tendría usted para mejorar sus ingresos? Emprender un negocio, un 36%, mejorar, no, migrar a otro país, 33%. Este dato es muy revelador, Walter. Mira, es uno de los datos, digámoslo, que son incómodos quizás para la parte de lo que se ha planteado en los últimos días a nivel del país, de que hay una migración inversa, donde la gente quiere regresar al país y ya no irse. ¿Va? Yo siempre te lo digo, hay cosas que son estructurales. La migración es un fenómeno estructural en nuestro país. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la gente quiere regresar, es porque ya hizo su vida.
y cree de que aquí puede hacer algo más con lo que ya tiene. Pero el grueso de la gente, que aquí hay gente, al hacer este cruce usualmente encontrás tres variables importantes. Hombres en el promedio de edad de 18 a 30 años, encontrás residentes en Huachapán y hombres. Es decir, son básicamente las tres características sociodemográficas de este grupo que quiere migrar. En menor porcentaje de mujeres, pero está enfocado en la juventud que quiere migrar. La juventud quiere seguir migrando y ve la alternativa de migrar. Entre 18 y 30 años. Interesante. Sí, por ahí más o menos. El dato, porque es por decir la edad de explotación en el caso de la empleabilidad, ¿no? Que es la juventud, sí, obviamente, sí. O sea, que estamos, que en pocas palabras, dándole la contrapartida a esto, estamos exportando gente para trabajar, que si bien es cierto debería tener la oportunidad en el país, pues claro, son situaciones que... Correcto. Ahora, esto contraviene un poquito la idea de que la migración se ha detenido. No, la migración sigue, posiblemente se ha reducido. Claro, posiblemente se ha reducido porque la violencia era un factor importante en migración. Eso es una realidad. Y el impacto en la migración en términos de violencia se ha reducido. Pero en términos económicos sigue siendo el patrón de migración con base a esos problemas. Ahora, hay un crecimiento. Yo no tengo un comparativo para decirte si antes eran más o menos, porque de aquí partimos. Pero no tenemos nosotros un dato previo, ponemos nosotros, te lo puedo buscar de otro lado. A partir de hoy ya tenéis el dato ya. Sí, de hecho hay una universidad con la que estamos trabajando de la zona oriental que quiere hacer un estudio con unas variables de estas y incorporar otras más para el tema de migración. Vamos a traerlo el otro año. Ustedes estamos ya conversando para ver cómo se comportan las variables en Occidente y en Oriente. Estamos con ese esfuerzo de trabajo con los colegas. Entonces, pero ya tenemos de dónde partir. Que a pesar de todo, y eso sí te lo voy a decir, yo creo que antes de todo este proceso político en El Salvador, posiblemente la migración era mucho más alta. Hoy se ha reducido, creo yo, eso es lo que te estoy especulando. Pero sin duda el factor de emprender un negocio sí se ha convertido en una alternativa de muchas personas. En una oportunidad. De hoy, lo que en los últimos tiempos posiblemente se ha aumentado, porque acuérdate que ha habido más propensión a considerar el tema del emprendimiento como un factor de producción de riqueza. Bueno, bien. Sí, a ver, sí, porque se ve en las redes sociales, bueno, más que todo en las redes sociales, los diputados obviamente del partido que está en el gobierno también, ¿no? De Nuevas Ideas, pues dicen eso, lo dicen claramente, que muchos salvadoreños están preparando el país para que los salvadoreños que quieran volver, pues a nivel internacional, que ellos lo saben, que tendrán alguna información, me imagino. Es contradictorio, obviamente, a lo que demuestra este estudio. Culpa que se debió a una encuesta que hizo la Organización Internacional del Migrante, donde ellos planteaban si les sería regresar al país. Y sí, un 67% dijo que desearía regresar al país. Eso fue la pregunta que hizo en la OI, el estudio de la... Walter, pero aquí hay una cosa, porque también la parte nostálgica, obviamente, te hace decidir ir o no. Ahora, la pregunta elemental era la siguiente. ¿Ya está preparando para venir? Ahí no subió ni al 10%. Claro, es que generalmente, y fíjate justamente en esta fecha, porque hablamos obviamente con otros compatriotas que están... fuera de El Salvador, ¿no? Que les da esa parte nostálgica de volver al país en las épocas de Navidad, porque no es lo mismo celebrar allá en El Salvador que celebrar fuera del país. Sí, entonces, pero ahí siento yo que el dato fue manejado, por supuesto, y siento yo que era lógico, porque acuérdate que se está hablando en términos políticos, no en temas técnicos y lógicos, es decir, pero en cualquier forma... El tema migrante, o por supuesto, ¿quién va a no querer regresar a su terruño? Otra cosa que te estés preparando para hacer eso, que eso es lo que no se planteó en ese sentido. Sí. Y lo que comentabas, la parte de esto, de la vivienda, que se ha incrementado casi el triple, ¿no? El valor de por decir algo, una casa o la vivienda, ¿no? O sea, y es que lo que te digo, porque se comenta mucho esto, porque hay mucha gente, incluso gente que ha ido y que ha invertido en negocios y que mejor dijeron, no, me vuelvo a Estados Unidos, me vuelvo a España, me vuelvo a Italia. ¿Por qué? Porque no funcionó. Pero bueno,
Obviamente también tiene mucho que ver, muchos factores, hay muchos factores. Vamos a continuar, no nos vamos a quedar estancados en esta diapositiva y aquí ya los hallazgos, ¿no? La carnita, vamos a ver la carne que trae Walter y esto ya para dar los datos. Dice la tabla de impacto en la economía familiar según el sector de afectación, el sector y el porcentaje de afectación. La alimentación se lleva el primer lugar con el 82,61. Posteriormente, el 78,5 los servicios básicos. Esto me llama muchísimo la atención porque entre el transporte público, los servicios básicos y obviamente la alimentación se llevan los porcentajes, los tres primeros lugares, por decir algo, el podium. Correcto, correcto. Ahí está vos con los sectores que son básicamente los que están más afectados, que los puedes ver vos según la presión de la gente, ¿verdad? Y bueno, posteriormente pues es la educación y la ropa y casa. O sea, estamos hablando de que sí o sea, está en tu día a día, ¿no? Ahí lo ves. O sea, Sí, está sí, claro, sí. está claro. Bueno, luego dice la tabla de impacto de afectación de sustantivos, el rubro, el porcentaje, la pérdida de empleo, la pérdida de poder adquisitivo, la elevación de costo, la inseguridad alimentaria, el 36,12% y el despojo de la vivienda por falta de pago. Pero la inseguridad alimentaria se lleva casi el 40%, rozando el 37%, bueno, 36%, mejor lo vamos a decir más específico, y la pérdida de poder adquisitivo del dinero, el 27%, que sería la inflación, ¿no? En todo caso, Walter. Exactamente, sí, todo el sistema inflacionario. Ahí donde puedes ver vos que son afectaciones directas que son de mención importante, el tema de la inseguridad alimentaria, que es en esencia el principal problema. De ahí vemos nosotros el tema del dinero, el dinero pues de su valor. De ahí pues puedes ver vos el tema ya puedes vos reducir el tema de la vivienda, que es un problema que también está dando. Y de ahí los demás pues son dos rubros que son importantes. La evaluación de los costos de producción para quien tiene un negocio y por supuesto la pérdida del empleo. Interesante el dato. Y ahora el gráfico de caracterización de condición de ingresos y ubicación de la pobreza. Marca un 83%, 80 y... No, un 66, ya no miro, Puede, Un 60 aquí mira, más o menos si lo sumas, el total de pobreza que tenés vos a partir de los participantes en términos estadísticos es más o menos, es un dato bien importante. Está hablando casi de un 40% de la población que está en una situación de pobreza, en términos generales. en términos generales. Y aquí Sí, ya, ahora, pues, eso ya lo ves, ya hace la tasa por departamento. más El específico. departamento que tiene mayor condición de pobreza es Huachapán con 38,4, le sigue Sonsonate con 35,6 y Santana con 25,6, 26,5. El caso de Aguachapán, 38, o sea, es bastante, es un dato importante, ¿no? Vamos, comparado Sí, ¿no? con los tres municipios, bueno, tres departamentos, perdón, 38,4 es muy elevado y 35,6. Vamos, Santana, que sería uno de los principales departamentos del país, roza un 26, bueno, es 26,5, o sea, sí es promedio, digámoslo así. En el caso Walter, más o menos, pero ya Huachapán y Sonsonate, pues sí se eleva bastante en la parte occidental. Sí. No, y es lógico, yo pienso que es lógico pensando sobre todo en varios aspectos estadísticos, pero Huachapán es un departamento donde, según datos estadísticos que dan diversos organismos, donde hay mayor desnutrición. Por supuesto hay desnutrición porque hay pobreza. Es un municipio fronterizo donde el principal rubro de producción durante mucho tiempo fue el café y el café ya no está produciendo lo que producía antes. Eso te puede dar un impacto con Sonate, a excepción de Acajutra y el centro urbano más importante. De ahí para allá los municipios son pobres, rurales, que no han logrado transitar a una economía de mayor alcance. Santana es lógico, Santana tiene por lo menos 3 municipios que son fuertes económicamente. Santana, que es fuerte económicamente, Metapán, que tiene la cementera, que es un municipio con una gran inversión en la industria, digámoslo, de la cal. Y te puedo hablar de, por ejemplo, Chalchuapa, que tiene cierta economía un poquito más girada a los servicios, al comercio, y no es débil la economía. Son 3 economías que en cierta medida conducen a algún tipo de polo de desarrollo. El Congo, te puedo mencionar que en esas zonas es más o menos, pero no es como los municipios que están en Huachapán y Sonsonate, que son más pobres.
Sí, eso te iba a decir, que se centra más en el caso de Santana, donde hay inversión, por decirlo así, más inversión Sí, todo privada eso, y inversión pública, donde más público. se nota. Vamos a ver las conclusiones. ¿La lees? ¿Te la leo? ¿La leo? Si gustaste, te la menciono así generalmente, ¿verdad? Vale, vale. Realmente aquí lo que se puede establecer es que hay una afectación directa en términos digámoslo, de deciles de ingresos. Por, su, Ujú. por supuesto, estás hablando vos que en términos de familias, hablas vos que un 95, un 10.5 de 105 familias, eh, tenemos en cuenta que 10.5 se encuentra en una condición de pobreza extrema, que esto representa un impacto directo y que este grupo es donde hay mayor problemas de alimentación. El segundo estrato anda por 445 familias, que es un casi 29. Esto ha generado pues una reducción de los costos y el pago de servicios que es complicado, que son, digamos así, los más afectados. Sí, los estratos de población más afectados que tienen esto. Ahora, por supuesto, las familias en términos generales han percibido el impacto. No existe aquello de que la inflación es un fenómeno psicológico. Es un enfoque, es un problema social, es un problema Vale, económico vale. de atención. Por supuesto, la especulación se convierte en un problema psicológico, que es diferente, ¿verdad? Ok. Luego el aumento de los precios, ¿no? Que lo que dice, ¿no? Afectación directa a los componentes de la economía familiar. Hay un dato, dice que 3 de cada 10 personas están en una condición de pobreza y por lo menos 1 de cada 10 en situación de extrema pobreza, posicionando al segmento de familias en una vulnerabilidad mayor. Son datos reveladores, o sea, bueno, que no estaba, quiero decir, sí, se supone, ¿no? Pero no están en un estudio comprobado, o sea, ya de manera académica. Vamos, Sí, nosotros nos atrevimos a tratar de hacer esto, por supuesto, tiene digámoslo, sus situaciones relacionadas con la observación de otros instrumentos, pero nos ayuda a tener una base. Obviamente, esto nos va a servir para otros estudios que hay que hacer más profundos sobre variables propiamente, porque esto, como te digo, es un estudio para provocar, para crear discusión y de ahí sobre eso hacer estudios más profundos. Ok, sí, la creación, bueno, aquí las posibilidades que pueda tener, la creación de algún emprendimiento, la migración también a otro país que revelaba el dato y el ahorro y racionalización. Y bueno, también las partes de qué se puede hacer, ¿no? Lo que mencionabas en las tablas, pues controlar los precios de la canasta básica, generar un segundo ingreso, por decir algo, un aumento de salario, generar más empleo y bueno, dice que por último, al finalizar el estudio se puede plantear que el impacto del aumento de la canasta básica en la economía de las familias de la zona occidental de El Salvador en el periodo de enero a junio de 2023 es significativa y se encuentra con mayores incidencias en los grupos con menores ingresos, siendo el departamento de Huachapán, lo que decías, ¿no? Que tiene el porcentaje de pobreza monetaria de un 38,4%. Las ¿Correcto? recomendaciones, y esto creo que te lo dejo, Walter, yo creo que ya estas son Sí, las bueno, últimas, ¿no? sí, ya básicamente ahí, acuérdate que lo que hay que ver, primeramente el tema, hay respuestas que son coyunturales y otras que son estructurales. Las coyunturales, por supuesto, son las que toca resolver ahorita, que es uno de lo que la gente dice, por ejemplo, cómo cambiar el tema de los precios, cómo generar un balance y un congelamiento de precios en un momento determinado, porque sin duda, si no se cambia eso, va a ser imposible. Es decir, pero esto tiene que ser ponderado y están las estructurales, que son aquello que se tiene que hacer en materia económica para cambiar la situación. Ni una ni otra puede excluirse. Ambas tienen que ser directamente, digámoslo de esta manera, suficientes para materializar un esfuerzo de atención a esto. Pues ahí está, Y vamos a ver. nosotros, en términos generales, y a nosotros nos queda también una recomendación, estudiar el principal problema que encontramos, que es la seguridad alimentaria. Sí, eso estaba leyendo así a grosso modo, porque lo veo aquí, quiero ver, creo que en la 90 y... A ver, 90, sí, sí. A ver, en el caso, vamos, ya esto ya quizás finalizamos con la presentación y quizás, porque ya he dado las conclusiones, ¿no? Bueno, más dicho, las recomendaciones que podría ser, que esto se saca obviamente de toda esa información obtenida en el estudio. Pero claro, ahora, esto manejarlo de manera política, Walter, o no, que esa es Mira, una de las cosas más sí, complicadas, ¿no? Porque claro, o sea,
generalmente dice, vamos, aumentemos el salario o congelemos los precios. Claro, pero políticamente eso no reditúa, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay situaciones que son complicadas. Por ejemplo, ¿a quién va a afectar? Porque vos puedes venir y decir, va, miren, yo voy a subir los salarios, voy a aumentar esto, voy a crear lo otro, y lo puedes hacer. Es decir, vos lo puedes decir, lo puedes anunciar como político, por supuesto, pero tenés que ver qué consecuencias va a jugar eso. Si qué consecuencias te juega, por lo menos en materia, digámoslo, si eso no va a afectar a otro sector de la economía. Aquí, por lo menos, siempre se dijo que la solución es el aumento de los salarios. Y sí, yo creo que el aumento de los salarios es bueno, pero si vas a aumentar los salarios, tenés que también controlar el mercado especulativo. Y controlar el mercado especulativo también es una tarea que no siempre se quiere hacer, porque hay quien gana de eso y hay sectores que tienen interés netamente en eso. Por eso no es las opciones no son, digámoslo, unidireccionales. Requieren grandes acuerdos, pero esos grandes acuerdos no necesariamente son acuerdos que todos tengamos que estar ahí pendiente. Algún sector va a ir afectado, pero ¿a qué sector querés afectar directamente? Esa es la gran pregunta. Ahí está, pues el desarrollo del tema sobre el impacto, ¿no? Sí, obviamente, es que todo al final nos lleva a la política, ¿no? La cuestión esta. Pero bueno, gracias Walter, yo creo que hemos finalizado. Gracias a todos que nos han escuchado a través del podcast de La Minuta sobre el impacto del aumento en la percepción, lo vamos a dejar ahí, sobre la economía familiar en el sector de Occidente de El Salvador. Gracias, Walter, por habernos traído este interesante estudio. Vamos, se nos quedan obviamente muchas preguntas, pero ya hemos llevado casi hora y media de programa y para debatir, ¿no? Aquí ha presentado tú el estudio sobre lo que hemos hablado con respecto a la economía, que es un dato fundamental en el país, Walter. Bueno, no, gracias a ti por darme el espacio siempre, pues conversar y presentar estos resultados que espero yo que sean también del análisis y también de la discusión de la audiencia. Ahí está, pues ahí lo tienen. Y si tienen alguna, por ejemplo, alguna pregunta o algún dato de investigación, alguna propuesta de investigación, pues se pueden poner en contacto con nosotros de En La Minuta a través del Emporio Digital o pues comunicarse también. Bueno, si conocen a Walter, pues ahí está Walter, ¿no? Walter, para plantear Ahí estamos, a alguna... la orden siempre. Algún tema ahí para analizar, estamos siempre ahí pendientes. Excelente, pues nada, Walter, gracias a todos que nos escucharon y nos ven a través del podcast de La Minuta. Muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, Walter, un saludo enorme, un fuerte abrazo.